todos. Nuevamente, mi nombre es Guillermo Varela, soy docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica del Norte. Llevo 4 años trabajando en la universidad, tengo experiencia en lo que es el manejo y la gestión integral de cuencas hidrográficas. Quiero agradecer a Sacha Edu por la invitación, por poder permitirme trabajar con los jóvenes interesados en el cuidado del ambiente, en la restauración forestal, sobre todo en la comunidad de administración, la cuenca hidrográfica. El tema que me ha sido asignado es la restauración forestal en cuencas hidrográficas. Para esto, primero es importante entender que la restauración forestal puede darse en varios niveles. El primero, el más sencillo, a nivel de predio, a nivel de comunidad. El segundo, a nivel de ecosistema, entendiendo el ecosistema como un espacio donde existen factores bióticos, factores abióticos que interactúan entre sí. Sobre el ecosistema tenemos el paisaje. ¿Qué es un paisaje? Un paisaje es el conjunto de ecosistemas. Recordemos que los ecosistemas no son sistemas cerrados, no tenemos en el planeta Tierra nosotros sistemas naturales cerrados, tienen entradas y salidas. Y justamente este paisaje, dentro de este paisaje, se agrupan varios ecosistemas que a través de sus entradas y salidas intercambian materia y energía y interactúan entre sí. Sobre estos paisajes podemos tener ya lo que es la cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Primero es una unidad territorial que, si bien no se utiliza aquí en el país como una unidad administrativa, aquí comunidades administrativas que tenemos cantones, tenemos provincias, tenemos regiones. Sin embargo, una cuenca hidrográfica es una unidad terrestre donde todo el agua que entra en la cuenca sale por un solo punto. Todo el agua a lo que llueve y cae en estas laderas va a bajar por un río, a través del río o de varios. Primero, esta agua va a formar riachuelos. Estos riachuelos van a formar quebradas, las quebradas van a formar ríos. Y todos estos ríos van a unirse y van a salir por un solo punto, generalmente al mar. Entonces, toda esta zona que recoge el agua de lluvia, que es la principal entrada de agua dentro de una cuenca hidrográfica, y cuya agua al final sale por un solo punto, se llama cuenca hidrográfica. ¿Por qué es importante una cuenca hidrográfica como unidad administrativa? Porque dentro de una cuenca hidrográfica vamos a tener como eje central el agua. Entonces, todo lo que pase dentro de la cuenca hidrográfica va a afectar a este recurso. Lo que pasa en la cuenca alta, que está principalmente dominada, por ejemplo, por glaciares, por páramos, por bosques andinos, lo que la gente haga en ese lugar va a afectar a la gente de la zona de la cuenca media y la cuenca baja, la gente de las ciudades. Lo que hagamos nosotros en las estribaciones de la cordillera de los Andes, zonas de Lita, zonas de Intac, zonas de Mindo, va a afectar a la gente de la costa, que es a donde baja el agua a través de los ríos. Entonces, es por esto que es importante esta visión de gestionar el territorio como una cuenca hidrográfica, ¿no? Porque nuestro recurso, que es el agua, no solo lo que nosotros hagamos aquí en las ciudades va a afectar a la gente que vive río abajo, sino que también este recurso hídrico nosotros tenemos que compartirle con los ecosistemas, ¿no? Entonces, gestionar este recurso para que alcance para la gente, para las personas que viven en la ciudad, que alcance para actividades como la agricultura, que nos da alimentos, y que también alcance para los ecosistemas, hace que sea fundamental esta visión de cuenca hidrográfica. Aquí tenemos las principales cuencas que existen en nuestro país. Ciudades como Ibarra están en la cuenca del río Mira. La ciudad de Quito está en la cuenca del río Esmeraldas.
El nombre de las cuencas está dado por el río principal. Las cuencas grandes de mayor extensión se llaman cuencas, hay cuencas más pequeñas que se llaman subcuencas y más pequeñas que se llaman microcuencas. Por ejemplo, en Guayaquil, depende de la zona, tenemos la cuenca del río Guayas, la cuenca del río Zapotal, del río Taura. Las cuencas más grandes están generalmente en las zonas más planas, en las zonas donde no existe demasiadas montañas, las zonas donde no hay cordillera. Por ejemplo, en el oriente, en Napo, si bien la cuenca, la parte alta, son las estribaciones de la cordillera, esta es la cuenca más grande que tenemos en cuanto a extensión. Y toda nuestra Amazonía, todas las provincias de la Amazonía están dentro de una cuenca mucho más grande, que es la cuenca del río Amazonas, porque todo el agua que se genera aquí, que se genera en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, hablemos del Parque Cayambe-Coca, por ejemplo, toda esa agua baja, como dije, se forman riachuelos, se forman quebradas, después se forman ríos, bajan, se forman ríos más grandes, el río más largo que tenemos nosotros, el río Napo, y este a su vez va al río Amazonas que desemboca en el Atlántico. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en esta zona de los Andes, la contaminación, si es que contaminamos nuestras fuentes hídricas, si es que deforestamos, va a afectar las zonas de la cuenca baja, las zonas de Napo y también a los pueblos y nacionalidades que viven en el Amazonas. ¿Por qué es importante la restauración de una cuenca hidrográfica? Porque cuando nosotros eliminamos el bosque, eliminamos los ecosistemas naturales de la cuenca alta, como por ejemplo el páramo, el bosque andino, el bosque nublado, si bien en términos globales, si es que hablamos a una escala anual, no necesariamente va a reducirse el agua de los caudales de los ríos, pero sí va a perjudicar la calidad de esta agua. El agua va a bajar con mayor sedimentos, va a bajar más agua en menor tiempo, entonces va a haber épocas donde tengamos mucha agua, exceso de agua, como lo que vemos, lo que está sucediendo, que va a desbordarse los ríos, va a causar inundaciones, etcétera, y va a haber épocas en las que vamos a tener sequías. En el año vamos a tener la misma cantidad de agua, pero no va a estar bien distribuida. Y justamente esto es lo que hacen los ecosistemas de la zona alta de la cuenca. Ayudan a distribuir el agua durante todo el año, que no exista caudales demasiado grandes ni demasiado pequeños. Entonces, es ahí donde radica la importancia, primero, de conservar los ecosistemas que todavía tenemos en la cuenca alta, y segundo, restaurar estos ecosistemas. A veces se han realizado algunos proyectos que dicen que se busca restaurar el páramo, estableciendo plantaciones en el páramo. El páramo ya por sí ayuda a regular el ciclo hidrológico. Entonces no es recomendable eliminar el páramo para establecer plantaciones con árboles, porque ya está cumpliendo su función, que no solo es el regular el ciclo hidrológico, sino también la captura del carbono. Tenemos que entender a una cuenca hidrográfica como un sistema. ¿Qué es un sistema? Primero tiene sus límites. El límite de la cuenca hidrográfica es la línea de aguas, la divisoria de aguas. ¿Cuál va a ser esta divisoria de aguas? Justamente son los picos de las montañas, de las cordilleras, que actúan como frontera. Todo el agua que caiga de esta cima hacia la derecha va a estar dentro de nuestra cuenca. Y toda la lluvia que caiga de la cima de las montañas hacia la izquierda ya estarán en otra cuenca, ¿no? Entonces, este es el límite. Como todo sistema, tenemos un límite. Tenemos algunos componentes, componentes abióticos y componentes bióticos. Entre los componentes abióticos tenemos el suelo, tenemos el agua, tenemos el clima, como los componentes bióticos, flora, fauna, hongos, etcétera, pero no están aislados. Estos componentes interactúan entre sí.
Asimismo, como todo sistema, tenemos entradas y salidas. Estas entradas van a estar principalmente relacionadas con el tema hidrológico. La principal entrada del agua para una cuenca hidrográfica va a ser la precipitación a través de todas sus formas, principalmente lluvia. En el caso de los glaciares, esta precipitación va a darse en forma de nieve. Las salidas va a ser el agua que escurre a través de los ríos. Esta es el agua que sale como escorrentía superficial. También vamos a tener agua que sale del sistema a través de la infiltración. Van a alimentarse los cuerpos de agua subterráneos. Y también el agua va a abandonar el sistema a través de la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es la salida del agua a través de la atmósfera por dos procesos. La evaporación, que es la que se da porque el sol, el calor, evapora el agua, y la transpiración, que se da principalmente de las plantas. Las plantas, al perder agua, transpiran. Entonces, la suma de estas dos magnitudes es la evapotranspiración, que se utiliza sobre todo para temas de cálculos de balances hídricos. Entonces, esto es un poco una introducción para entender lo que es una cuenca hidrográfica. Pero no solo tenemos componentes bióticos y abióticos, sino también tenemos un componente antrópico que es fundamental, que son las personas. Porque dentro de una cuenca hidrográfica tenemos actividad antrópica, agricultura, tenemos ciudades, las industrias, etcétera, que afectan las interacciones naturales. Dentro de una cuenca hidrográfica, el bosque va a jugar un papel fundamental en el ciclo del agua, principalmente ayudándonos a regular este ciclo. No necesariamente ayuda a producir más agua, pero sí ayuda a regular la calidad y la cantidad a lo largo del tiempo. Entonces, muchos métodos de restauración buscan proteger sobre todo el suelo y buscan que el agua que escurre sea de mejor calidad. Por eso nosotros es necesario que busquemos un equilibrio. Muchas veces cuando tenemos bosques es difícil decirles a la gente que no los utilicen, que no los aprovechen, que no obtengan madera de aquí. A veces también la gente necesita leña. Hay que buscar el equilibrio de que puedan utilizarlo de manera sostenible, de que no afecte la dinámica natural del bosque y no afecte su función de regular el ciclo hidrológico. Como les dije, eh, que la ausencia de bosque no necesariamente significa menos agua, pero sí significa agua de menor calidad. Entonces hay que buscar el equilibrio entre la cantidad o la estructura de un bosque que sea lo suficientemente estable, lo suficientemente representativa para que nos ayude a regular este ciclo hidrológico, sin que esto signifique que la gente no pueda aprovechar el bosque, ya sea obteniendo productos como leña, pero también obteniendo productos forestales no maderables, porque el bosque no solo es madera. Del bosque nosotros también podemos obtener frutos, podemos obtener tintes, podemos obtener medicinas, pero siempre todo esto con base a un manejo sostenible, ¿no? Que lo que nosotros aprovechemos del bosque ahora no afecte que nuestros hijos, nuestros nietos puedan también aprovechar estos recursos forestales. Todos sabemos que se está dando un fenómeno importante, que es el cambio climático. Ya se ha aumentado la temperatura más de lo que se tenía proyectado. Ya no hablamos de prevenir el cambio climático, ya se ve como algo que ya no se puede solucionar. Se está hablando más bien ya de adaptarse al cambio climático y de mitigar los efectos que este tiene. Muchas especies eh, están cambiando su distribución natural. Hay especies, por ejemplo, que cada vez se encuentran a mayores alturas por el aumento de la temperatura. En este enfoque de restauración forestal cada vez va a ser más importante la utilización de especies adaptadas a la escasez de agua, especies de clima seco.
Y bueno, si trabajamos sobre todo en el callejón interandino, en la zona norte, aquí en Ibarra, en la zona también norte de Quito, de Pichincha, tenemos ecosistemas secos, entonces va a ser cada vez más importante trabajar con estas especies de clima seco, de bosque seco, que se adaptan a la escasez de agua. Entonces, se tiene que buscar siempre mantener la cobertura del dosel, que mantengan sus propiedades, que ayuden a mantener las propiedades del suelo, la capacidad del suelo de infiltrar, pero como les dije, sin excluir el que se pueda manejar este bosque, ¿no? Sin que se pueda eh, excluir, por ejemplo, la apertura moderada del dosel, que permita que exista más escorrentía superficial, pero que no comprometa esto la calidad de esta escorrentía, es decir, que no incremente la cantidad de sedimentos que bajan en el río. Quizás, jóvenes, ustedes no han escuchado el término dosel. ¿Qué es el dosel? Simplemente el dosel es el conjunto de copas de los árboles, el estrato más alto del bosque, el conjunto de árboles, de copas de los árboles más altos del bosque o de la mayoría de árboles más altos del bosque, ¿no? Porque tenemos también árboles emergentes que superan esta línea del dosel. Esto un poquito para explicarles este término forestal. Entonces, como ya habíamos visto en una clase anterior, un aspecto importante dentro de la restauración ecológica forestal es identificar un ecosistema de referencia, ver cuál es el ecosistema que nosotros queremos imitar. Hay algunos elementos, ver qué especies existen ahí. Sobre todo, esta restauración se da en las zonas de captación de agua. ¿Dónde son estas zonas? Son en las partes altas de las cuencas, ¿no? Tema cerca de los páramos, no en los páramos, cerca de los páramos, eh, cerca de zonas agrícolas que están en la cima de las montañas, de las colinas donde nacen los ojos de agua. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta restauración? Va a ser primero la reducción de la erosión hídrica. ¿Qué es erosión? Erosión es la pérdida de suelo. El suelo es uno de los recursos más importantes que tenemos. El suelo es lo que sostiene la vida en el planeta. Sin suelo no puede existir vida. Sin suelo no hay bosque, sin suelo no hay cultivos, sin suelo no hay seres humanos. Tenemos dos tipos de erosión, la erosión hídrica y la erosión eólica. Entonces, con esta restauración en cuencas hidrográficas, lo que vamos a tratar nosotros es de reducir esta erosión hídrica, reducir la pérdida de suelo por acción del agua. ¿Cuál es el segundo objetivo? Prevenir inundaciones y sedimentación de los ríos. La sedimentación de los ríos hace que estos pierdan su profundidad y lo que causa que en las precipitaciones sea más fácil que estos se desborden y puedan causar todos los daños que ha sufrido por décadas nuestro país, ¿no? Siempre en la costa tenemos problemas de inundaciones, se pierden miles de kilómetros cuadrados de cultivos, ciudades quedan bajo el agua, existen fallecidos, empieza a haber proliferación de enfermedades, etcétera. Entonces, con la restauración en la cuenca hidrográfica, lo que hacemos es regular este ciclo hidrológico, esta cantidad de agua que baja. Y finalmente, el último objetivo es el abastecimiento del agua. Como ya mencionamos, el restaurar la parte alta de una cuenca hidrográfica nos permite que el caudal del agua sea más constante durante todo el año, lo que facilita el abastecimiento de agua para las personas. Pero este abastecimiento no es exclusivo para las personas, no es exclusivo para la ciudad, también para el campo. Justamente ese es el reto del gestionar una cuenca hidrográfica, hacer que el agua alcance para todos, que el agua alcance para la ciudad, alcance para los agricultores, para los ganaderos, pero que también alcance para que el ecosistema pueda mantener su equilibrio, pueda mantener su dinámica. Aquí tenemos algunos objetivos
dentro de lo que es la restauración de cuencas hidrográficas, ¿no? Hablamos del tema de suelo, del tema de abastecimiento de agua y del control de los desastres naturales. Entonces empezamos, como siempre, con un diagnóstico. Empezamos haciendo un diagnóstico, viendo cuáles son las condiciones del sitio, qué problemas tiene en la zona, cuáles van a ser las dificultades que podemos enfrentar en la restauración, qué necesidades tiene la gente, cuáles son las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, cuáles son los ecosistemas de referencia, dónde podemos obtener semillas para propagar o material vegetal para propagar las especies en el vivero. Y una vez que hacemos todo este diagnóstico, nosotros ya podemos hacer un plan con un conjunto de alternativas. Para esto también es importante, dentro de la gestión de cuencas y la restauración en cuencas hidrográficas, trabajar con la gente, trabajar con las autoridades, porque otra de las retos que tenemos nosotros trabajando, gestionando una cuenca y en los procesos de restauración de cuencas hidrográficas, es que en la gran mayoría de veces, dentro de nuestra cuenca hidrográfica, no va a haber una sola parroquia, no vamos a tener que trabajar con un solo GAT parroquial o con un solo GAT cantonal. Vamos a tener que trabajar con 3, 4 GAT parroquiales, GAT cantonales. Algunos cantones, solo una parte del cantón o solo una parte de la parroquia va a estar dentro de la cuenca. Algunas parroquias, algunos cantones van a estar todo el cantón, toda la parroquia dentro de la cuenca. Entonces, justamente eso hace difícil, ¿no? Porque tenemos que, primero, identificar y trabajar con varios actores. Y muchas veces también posiciones políticas de estos actores pueden dificultar un poco nuestro trabajo. Entonces, pero esto se tiene que lograr, porque siempre va a estar como eje principal el poder abastecer de agua a la gente, el poder también permitir que los ecosistemas tengan suficiente agua para subsistir. Entonces, si bien es un reto, es algo que sí o sí nosotros tenemos que ir superando. Vamos superando todas estas alternativas, vamos identificando actores, encontramos socios estratégicos, encontramos las zonas que nosotros necesitamos restaurar, obtenemos la especie, entonces ya podemos establecer. Empezamos con el diagnóstico y ya tenemos el establecimiento. Ya plantamos las especies. Aquí también es importante que nosotros conozcamos los diferentes diseños de plantación que tenemos. Por ejemplo, uno de estos es el tres bolillo, que son una plantación que se hace eh, cada especie, cada individuo, con una distancia igual, tanto de norte a sur como de este a oeste, ¿no? Formando una especie de cuadrícula. Pero esta es un modelo que es adecuado únicamente para plantaciones forestales con fines comerciales. Ya para temas de restauración forestal, en cuencas hidrográficas sobre todo, podríamos utilizar ir plantando las especies por curvas de nivel para evitar la erosión. Ya tenemos las plantas establecidas, ya identificamos las especies, identificamos el diseño. Ahora tenemos que hacer el monitoreo. La restauración forestal no solo se basa en establecer los árboles y dejarles que si Dios quiere crezcan, si no, no. Sino tenemos que darles un seguimiento. Tenemos que cuidarlos, tenemos que mantenerlos. Para eso nos tenemos que ayudar mucho de la gente que vive cerca de la zona, para que al final cumplan el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ayudar a regular el ciclo hidrológico del agua. ¿Cuándo se dice que se termina con el monitoreo? Cuando las especies ya empiezan su fase reproductiva, ya son capaces de reproducirse y de propagarse por sí solas. Hacemos una evaluación de lo que funcionó, lo que no funcionó dentro del proyecto de restauración, dentro del proceso. Con eso nosotros podemos corregir los errores que hemos cometido, porque siempre este va a ser un proceso de continuo aprendizaje. Siempre se van a cometer errores. Entonces, vamos subsanando estos errores y vamos a un proceso de consolidación, ¿no? De ir corrigiendo estos errores. Por eso es muy importante la evaluación continua, no solo ir después de 2, 3 años, sino hacer una evaluación cada 3, cada 6.
cada 12 meses para ir corrigiendo los errores que se vaya teniendo, para hacer una reposición de plantas en el caso de que las plantas, algunas no lograron sobrevivir. Entonces, con esta evaluación nosotros podemos ir solucionando todos estos inconvenientes mientras van sucediendo, ¿no? Para que siempre al final el objetivo va a ser el éxito del proyecto de restauración forestal. Entonces, dentro de esta restauración en cuencas hidrográficas, ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué hacemos ahí? Definimos el ecosistema de referencia, evaluamos el estado del ecosistema, en qué estado está. ¿Es un ecosistema degradado o no es un ecosistema degradado? ¿Es un ecosistema eh, donde existe fuerte intervención del ser humano? ¿No hay tantas actividades humanas? Tenemos que definir las escalas y niveles de organización. En este caso ya está definida. La escala va a ser la escala de cuenca hidrográfica. Ver los disturbios. ¿Qué tipos de disturbios? Ya vamos a hablar más adelante sobre qué tipos de disturbios existen. Disturbios antrópicos, disturbios naturales, disturbios frecuentes, etcétera. Fundamental, siempre en todo proceso de restauración, la participación comunitaria. En el caso de cuencas hidrográficas va más allá, la participación también de las autoridades, de los tomadores de decisión, que muchas veces van a ser personas de diferentes líneas políticas por el modo en el que nosotros tenemos dividida la administración, ya sea por cantones o por parroquias. Vamos a evaluar el potencial de regeneración del ecosistema, ver si es que hay fuentes semilleras, si no hay, ver si es que hay presencia de plagas, no hay presencia de plagas. Vamos a establecer, muy importante dentro del diagnóstico, cuáles son las barreras de restauración. ¿Qué es una barrera de restauración? Va a ser todo lo que nos va a dificultar que nosotros tengamos éxito en nuestro proceso de restauración forestal. Estas pueden ser naturales, ya vamos a ver, o también pueden ser antrópicas. Fundamental, seleccionar la especie. Pero para esto nosotros tenemos que conocer nuestra especie. Primero tenemos que conocer cuál es la autoecología de la especie, es decir, cómo ésta crece, en qué ecosistema se desarrolla, con qué especies está asociada, tanto de flora o de fauna. Por ejemplo, existen especies, hablemos del chanul, es una especie forestal de madera bastante fina, madera dura, madera cara. Y en el vivero ha sido muy difícil propagar. Es muy difícil propagar en vivero. Sin embargo, hay regeneración natural. ¿Qué es lo que sucede? Que existen algunos animales, sobre todo mamíferos, que se comen el fruto y a lo que pasa por el tracto digestivo, después lo defecan y ese ácido hace que sea más fácil su germinación. Entonces también tenemos que conocer estos procesos de cómo germinan las especies, cómo se propagan. Hay especies que se propagan por el viento, hay especies que se propagan por el agua, etc. Tenemos que conocer cuáles son sus requerimientos de hábitat, qué clima necesitan. En especies forestales, sobre todo en bosques húmedos tropicales, tenemos dos tipos de especies, las heliófitas y hesiófitas. ¿Cuáles son las heliófitas? Helio, sol. Son especies que necesitan sol, que necesitan luz para poder desarrollarse. Un ejemplo de estos es la balsa. Generalmente son especies de rápido crecimiento, de madera liviana. Entonces, estas especies, cuando hay un disturbio, cuando se corta el bosque, cuando se forman los claros, son las que primero colonizan esa zona. Crecen rápido y son las que primero se desarrollan. Las otras son las hesiófitas. Estas no son especies que en sí les guste la sombra, pero toleran la sombra. Generalmente estas especies crecen más lento. Una vez que las heliófitas llegan, cierran las copas, forman un dosel, empiezan a formar condiciones de sombra, estas especies empiezan a germinar, empiezan a crecer y se desarrollan muy lentamente. He conocido plantas, por ejemplo, árboles de mincuartia, que es un guayacán, una madera dura de la Amazonía, que en más de 20 años no han llegado a alcanzar ni los 2 metros de altura, ¿no? Plantas de muy lento crecimiento. Sin embargo, una vez que estas plantas crezcan,
y alcancen su altura natural, que pues estamos hablando de 20, 25, 30 metros, estas van a reemplazar a las heliófitas. Muchas de estas van a superar en altura a las heliófitas, van a producir sombra y harán que estas heliófitas se les sea más difícil propagarse. Entonces, ese también es un indicador de salud del bosque o para ver si un bosque ha sido o no ha sido intervenido recientemente, si está o no está en un proceso de restauración forestal, de restauración, es ver qué tipo de especies hay. Cuando predominan las heliófitas, significa generalmente que es un bosque que ha sido intervenido y que está en un proceso de recuperación. Sin embargo, cuando ya en un bosque predominan las especies heliófitas, las que toleran sombra, puede que sea un bosque que no haya sido intervenido, que esté en un estado bastante avanzado de recuperación. Finalmente, es importante conocer cómo se maneja la especie, cómo se establece, cuánto se demora en crecer, necesita podas, no necesita podas. Tenemos también nosotros especies niñeras. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan especie niñera? Es una especie que le ayuda a crecer. Ahora, tenemos una especie de interés, ¿no? Una especie que nosotros queramos restaurar. Establecemos esta y al lado le ponemos otra especie que puede que crezca más rápido, pero que esta especie niñera, da las condiciones para que la otra pueda desarrollarse. Por ejemplo, son muy utilizadas especies como por ejemplo Erythrina edulis, que es el porotón. Las ingas también podrían ser utilizadas, son especies que fijan nitrógeno, entonces ayudan a fijar nitrógeno en el suelo que después es absorbido por las otras plantas. Asimismo, cuando una especie niñera crece más rápido, también le puede dar protección a la planta, le da un poco de sombra y también puede protegerle del viento y de otros factores que pueden afectarla, ¿no? Entonces ya conocemos las especies, pero nosotros tenemos que conocer también cuáles son los disturbios. No va a ser lo mismo un lugar afectado por incendios forestales o por la deforestación. Entonces, ¿qué es un disturbio? Un disturbio va a ser la alteración del estado natural, la dinámica y estructura natural de un ecosistema. Puede darse por dos motivos. Pueden ser naturales o antrópicos. Naturales, por ejemplo, a través de la erosión, la lluvia, los deslizamientos de tierra, el ataque de plagas, el fuego, los incendios también pueden ocurrir naturalmente. Y los disturbios atrópicos puede ser la deforestación, puede ser los incendios producidos por los seres humanos, obras de infraestructura, la creación de una carretera, eh, el eliminar el bosque para la agricultura, etcétera. Estos pueden ser de diferente escala y de diferente magnitud. Mientras más grande es el disturbio, mayor afectación va a tener al ecosistema. Tenemos también los disturbios, los podemos clasificar ya sea por su frecuencia o por su predecibilidad. ¿Qué tan predecibles son? Son frecuentes cuando se dan en un lapso de tiempo uniforme, digamos, pueden darse cada 5, cada 10, cada 20 años. Se dan varias veces, pero durante el largo de la vida de las especies menos longevas de un bosque, es decir, de las especies que menos viven. Digamos que una especie llega a vivir 25 años y durante este se dan varios disturbios de manera periódica. A estos disturbios se les denomina frecuentes. Son raros, en cambio, cuando se dan cada 50, 60, 80 años, es decir, una o dos veces en el lapso de vida de las especies más longevas, de las especies del bosque, de las especies forestales que tienen un ciclo de vida más largo. Finalmente pueden ser recurrentes cuando no tienen una periodicidad, no son su, no ocurren con tanta exactitud en cuanto a intervalos de años. No son tan periódicos. No podemos adivinar si van a ocurrir este año, si va a ocurrir después de 5, después de 10, después de 20 años. Entonces, obviamente, trabajar con los eh, disturbios frecuentes va a ser más fácil porque vamos a conocer más o menos cada cuánto sucede. Los raros generalmente también son los que causan mayor daño, los que son más difíciles de remediar. Y finalmente tenemos los disturbios continuos.
Estos son disturbios que permanentemente eh, están afectando el ecosistema. Un ejemplo de esto es la agricultura. Ya una zona que es utilizada para la agricultura ya es un disturbio. No es un ecosistema natural, no tiene la estructura ni la dinámica de un ecosistema natural y permanentemente está en ese estado. Ya para terminar, hablemos de las barreras de restauración que nosotros vamos a enfrentar en la restauración de cuencas hidrográficas. Vamos a tener barreras ecológicas, dispersión, cómo los árboles se dispersan por viento, por agua, sobre todo cuando la dispersión se da por animales. Si es que se elimina el animal que ayuda a la dispersión, va a ser más difícil para nosotros que la restauración sea sostenible en el tiempo. Vamos a tener barreras para el establecimiento, por ejemplo, que no existan las condiciones necesarias en el suelo, que no exista la precipitación suficiente. Y también vamos a tener barreras de la persistencia, es decir, que barreras para que las especies logren desarrollarse. Pueden ser, por ejemplo, que tengan algún depredador, que haya la presencia de animales que sean plagas, que haya ganado, ¿no? Esto va a amenazar que las especies logren desarrollarse. Finalmente, en los sociales tenemos obstáculos socioeconómicos, porque tenemos que ser realistas. Para que un proyecto sea eh, sostenible, también tiene que ser rentable, ¿no? O por lo menos tiene que contar con los recursos económicos necesarios. Entonces, ese también es una barrera, un impedimento para la restauración. Y finalmente, la participación de la comunidad local, que como les dije, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de restauración. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos ver. El uso del hidrogel, que nos ayuda a enfrentar, por ejemplo, eh, la barrera en cuanto a escasez de agua, ¿no? Es una tecnología creada en México que permite que esto se coloca este gel dentro del hoyo que se hace para establecer las plantaciones y este va soltando agua poco a poco y nos ayuda a enfrentar sobre todo temas de sequía. Aquí tenemos el modelo Keyline o línea clave que se utiliza, se hacen canales de agua por las curvas de nivel y así es más fácil transportar esta agua a lo largo de el lugar donde nosotros queramos establecer. Finalmente, nuevamente, la participación comunitaria, la participación política, la participación de la gente va a ser fundamental para todo proceso de restauración forestal. Si la gente no apoya, no se empodera, no conoce nuestro proyecto de restauración forestal, no vamos a poder tener éxito en estos procesos. Quiero agradecerles nuevamente a Sacha Edu por la invitación, a ustedes jóvenes por haberme escuchado. Espero que estos conocimientos les sean de utilidad y espero verles pronto en una nueva ocasión. Gracias.